Bueno, yo puedo empezar con lo de Coral. las Ajá. crisis. Primero que Las nada, crisis, doctora, pueden... Ya. Vamos a... Coral. Ya levantó la ok, mano Coral. Tú, Cori. ok. Bueno, primero que nada, pues saber que una crisis en general, pues esa es un evento que va a causar alguna alteración, ya sea personal, ya sea familiar o en general. Y ya enfocándonos más en una crisis familiar, pues va a ser un evento que va a alterar la dinámica familiar, que va a alterar las funciones que tiene a lo mejor cada integrante de la familia. Ujú. Entonces, las crisis pueden ser esperadas o no esperadas, que también se les llamaría como crisis normativas o paranormativas. Ujú. Una crisis normativa sería a lo mejor algo esperado, por ejemplo, no sé, que una familia a lo mejor ya tenga, que sus hijos ya estén en una etapa de independencia y que, por ejemplo, la madre no sepa cómo lidiar con eso y que a lo mejor pueda pasar con algún episodio como de depresión o de ansiedad, que es algo que se pudiera estar esperando porque es algo que está dentro del ciclo vital esperado en una familia. Y, por ejemplo, una crisis paranormativa sería algo que no está esperado. Por ejemplo, pues a lo mejor alguna muerte de un integrante que no era esperado, por ejemplo, en un choque automovilístico, que fue algo que pasó de repente y que no se Ok. esperaba. Y pues no sé, más o menos esos son unos ejemplos a grandes rasgos. Ok, muy bien. ¿Y cómo podríamos hacer el análisis, gracias Coral, Sí. de las crisis por etapa del ciclo vital? Ili, está congelado. Ili, ¿me escuchas? Hola, Sí. ¿podría repetir la... Sí, ¿cómo vamos a hacer el análisis de crisis familiares en el ciclo vital? Es que dependería de acuerdo a la etapa en la que se encuentra. Si está en etapa constitutiva, bueno, en matrimonio, si se encuentran casados, están en situación de unión libre, si alguno de los dos tiene empleo, está desempleado, temas económicos, no sé si a eso se refiere. Pero ¿cómo haces tú O el estudio de las crisis? Por ejemplo, el año pasado, ¿cómo lo hiciste con tu estudio de salud familiar? ¿Cómo las identificaste? ¿Cómo se identificó si se resolvieron o no se resolvieron? Si eso les causó problemas. ¿O hay pues, crisis fáciles de superar o no? ¿O de qué depende esa superación de la crisis familiar? pues depende de las características de la familia, si es funcional o no, ¿De qué si más? la unión que hay entre los familiares, si hay una comunicación abierta para poder identificar lo que son los problemas, si tienen apoyo dentro de los mismos integrantes de la familia. Uh-huh. Ok, ¿alguien más que quiera aportar algo? Pues Sí, ¿quién habló? sobre las crisis, doctora, ¿sí me Ajá, escuchan? sí. Ah, pues hay una escala, la de Holmes, Ajá. que clasifica el tipo de... Ya se quedó congelado. Bueno, doctora, yo creo que va más Le da enfocado un A a... ver, puntaje. Después de cierto puntaje, Estefanía. Es que lo que ¿me escuchan? preguntaba es, de acuerdo a la etapa de Uh-huh.
del ciclo vital en el que se Del encuentra ciclo la vital. familia, Ajá. la crisis que se puede presentar. Entonces, Ajá. por ejemplo, como decía Ilie, en la etapa de matrimonio se puede presentar, bueno, una crisis paranormativa en este caso, una crisis no esperada. Podría ser, no sé, la muerte del cónyuge en un matrimonio recién Ujú. iniciado, o una crisis esperada, podría ser la de expansión Ok. o Ujú. el nacimiento de un hijo. Y estaríamos enfocando más que nada a la resolución de esa crisis, Ujú. que también es lo que mencionaba Ilia, que depende de cómo esté la interacción en la familia, Ujú. cómo esté en la dinámica, es cómo se va a llevar a cabo la resolución de la crisis familiar. ¿Y cómo investigarías esa crisis tú en la familia? ¿Cómo harían esa investigación de la presencia o no de Bueno, una crisis? ahí entraría lo que mencionaba Vidrio, lo de Ujú. la escala de eventos críticos, Ok. que podríamos usar, la de Holmes, si mal no recuerdo, que es Ajá. la que valora los acontecimientos que, dependiendo del acontecimiento que se presente, tiene cierta puntuación que nos maneja si hay una crisis leve, moderada o severa, y es lo que Ok. nos va a llevar a prever o prevenir alguna enfermedad, tanto individual o como de la familia. Ok. Muy bien. Se podría Bueno, utilizar también otra escala, me imagino, ¿verdad? sí se pueden utilizar diferentes escalas. Ok. Sí, Ok, porque vi que el DSM también maneja una. también. Muy bien. Bueno, a ver, Mari, vamos a escucharte con la sesión de hoy. Sí, bueno, pues vamos a empezar la clase el día de hoy hablando de crisis familiares como recordatorio, que el primer instrumento que vamos a ver pues, es el de crisis familiares. Bueno, tenemos que una crisis es cualquier evento traumático, personal o interpersonal que pueda ocurrir dentro o fuera de la familia, que conduce a un estado de alteración y que requiere una respuesta adaptativa de la misma. Esto va a depender de los recursos que tenga la familia, por ejemplo, que logre reajustarse en sus roles, en sus reglas, que tenga la disponibilidad, la adaptabilidad y, bueno, pues ayudas extrafamiliares y apoyo intrafamiliar para poder enfrentarlas. Va a depender también mucho de los objetivos y de las expectativas que tenga la familia, dependiendo en qué etapa de ciclo vital esté. Ujú. Tenemos entonces que una crisis familiar es un evento de la vida presente y pasado que ocasiona cambios en la movilidad de los miembros de su familia. Bueno, a continuación tenemos la escala de evaluación de eventos críticos, la de Holmes, el cual es un test que le asigna un valor numérico a los diferentes eventos de la vida y cuyo potencial pueda ocasionar un desajuste en la dinámica familiar o pueda llegar a contribuir con el comienzo de una enfermedad en algún miembro o varios miembros de la familia. Para la calificación de esta escala, dependiendo de los eventos críticos que se hayan presentado de forma inesperada, se va a sumar el puntaje y se va a comparar con la tabla de calificación de eventos críticos, el cual tenemos un rango de 0 a 149, como por decir que no hay problemas importantes en la familia, por lo que no va a causar desajuste en la familia. Un rango de 150 a 199, bueno, ya nos estaría indicando que existe una crisis leve. Un rango de 200 a 299 como una crisis moderada. Y cuando sobrepasa cierto umbral, por ejemplo, más de 300, ya nos está hablando que hay una crisis severa en la familia. Fíjense bien cómo las tres primeras causas o crisis o eventos que vienen en el instrumento, eso ya lo habíamos dicho en clase anteriormente, son las complicaciones del ciclo vital familiar, ¿verdad? Que es separación, divorcio o muerte. Esas son las tres complicaciones del ciclo vital familiar, y son las crisis o eventos críticos que mayor puntaje tienen. Aquí es importante mencionar que este instrumento se debe de aplicar, que el paciente debe de mencionar en los últimos 6 meses qué le ha pasado de todo lo que está aquí en el instrumento. Así es como vamos a ir haciendo la medición, ¿ok? Pero las tres primeras son las complicaciones del ciclo vital familiar, ¿ok? Uh-huh. Ok.
Adelante, Mari. Ok. Doctora, antes de pasar a la siguiente escala, yo tenía una pregunta, por ejemplo, si dice que es dentro de los 6 meses, y por ejemplo, si tiene un duelo no resuelto de, por ejemplo, la muerte de su esposa, ahí como que no entra. No, sí se puede poner, pero tú tienes que especificar en tu plan familiar, pues que el puntaje te salió con, no sé, con crisis moderada, sin embargo, identificaste la presencia de un duelo no resuelto, y tienes que mencionar el por qué tú dices que es no resuelto el duelo, que ya interviene con las actividades de la vida diaria, ya pasó más de 6 meses, o fue una muerte muy trágica, o pasa, por ejemplo, con las personas que tienen familiar secuestrado, ¿verdad? Que no saben si están vivos, si están muertos. O sea, hay duelos en este momento en la sociedad por causas violentas muy severos, ¿verdad? Que pueden poner en una complicación severa a la familia. Como bien lo mencionó Mari en la diapositiva anterior, el evento que va a pasar es presente o pasado. Y hay familias que ustedes se van a dar cuenta que una crisis tiene años, décadas que pasó y todavía eso les está afectando. Entonces, en el plan tú lo tienes que mencionar. Tú vas a mencionar el puntaje de cómo te sale el diagnóstico con eventos críticos, pero en plan vas a decir, se identificó la presencia de un duelo no resuelto, era uno de los integrantes, entonces por lo cual se le indica tal tarea o tal manejo o tal envío, o tener una valoración en conjunto, individual, familiar, no sé, ¿verdad? Ya lo que tú le vayas a indicar. ¿Sí? Ok, muy bien. Adelante. ¿Pero qué dijo que eran las 3 primeras? ¿Son las crisis de qué? Te voy a mandar un coscorrón, Polo. Ya la segunda vez ya. Ciclo vital familiar. Ciclo vital, sí. Es que pues, escuché otra cosa, perdón. En lugar de levantar la mano, es un coscorrón, ¿ok? Ok, ya. Síguele, Mari. Porque no tengo crisis aquí. El borrador. ¿Quién me puede hablar un poco de la evaluación del subsistema conyugal? Yo. A ver. Laura. Es un modelo que... ¡Salud! ¡Salud! Que como su nombre lo menciona, evalúa exclusivamente a la pareja y a la funcionalidad de la pareja y va a abordar ítems o preguntas que se le van a realizar de manera individual a cada uno de ambos en cuatro aspectos, perdón, 5. Uno es la comunicación, 2 es la adjudicación y asunción de roles, el 3 es la área de satisfacción sexual, la 4 es el área de afecto y por último la toma de decisiones. Y después se va a evaluar de 3 maneras, como de 0 a 40 puntos, o sea, se suman, puede ser, se califican como nunca, de manera ocasional o siempre, teniendo 0, 5 y 10 puntos, o 0, 2.5 y 5 puntos. Al final pueden tener de 0 a 40, teniendo como resultado una pareja gravemente disfuncional, de 41 a 70, pareja moderadamente disfuncional, y por último de 71 a 100, teniendo como resultado pareja funcional. Muy bien. Muy bien, Laura, gracias. ¿Qué más nos puedes decir de este instrumento, Laura? ¿Cómo vas a decidir ponerlo o aplicarlo? Pues yo lo aplicaría si viera en una persona, porque puede haber situaciones en las que una pareja o un paciente en específico detectemos que haya situaciones en las que no exprese verbalmente conflictos o que nosotros podamos detectar, o situaciones de manera, no sé, sí, o sea, como que sea no una comunicación a lo mejor no verbal, que tenga problemas
o que de plano sí venga y diga que tenga problemas con su pareja o que tenga con una situación a lo mejor de depresión o de ansiedad porque esté en conflicto en su matrimonio porque a lo mejor no se están cumpliendo alguna de las funciones de una de las dos personas dentro de su hogar. Ok, y A lo mejor de manera directa no se le daría como que el cuestionario para que lo contestara, pero nosotros le podríamos estar preguntando de manera directa el test. ok, muy bien. Y si uno de las partes no quiere contestar lo que... ¿Cómo, perdón? Si una de las partes no lo quiere contestar, ¿qué haces? Si una de las partes no lo quiere, ¿qué? Contestar. Le dice, no, señorita, yo no lo voy a contestar. Nada más te lo contesta uno de la pareja. Pues a lo mejor trataría de intervenir y hablar con la persona de manera individual y ver por qué está como que renuente a querer cooperar o a querer tratar de solucionar ese problema con la pareja. Okay. Y si porque no a lo mejor, ¿sí? Dime. a lo mejor va a una situación más profunda el problema que tiene con la pareja, no nada más es de no querer solucionar ese problema en sí. Y si no lo logras, ¿qué vas a hacer? Solamente tienes un cuestionario contestado. No, pues a lo mejor podría canalizarlo a una consulta con un terapeuta, si yo no pudiera ayudarlos. ¿Alguien más? Pero con uno sería suficiente, doctora, ¿no? Para ya darnos... Es la percepción individual. Es la percepción individual. O sea, ok, bueno, no lo logré, Laura tiene razón, si hay un conflicto mayor, pues obviamente el plan es un envío, ¿verdad? Ya que la pareja quiera o no quiera ir a una terapia o familiar, individual o de pareja, pues bueno, ese es otro punto. Pero no es necesario, o sea, yo sí tengo uno lleno y el otro nunca estuvo el paciente, o no, simplemente no lo quiso llenar, ¿verdad? No todos cooperan. Se tiene la percepción del subsistema conyugal por una de las partes y así lo van a redactar, ¿ok? Porque el hecho de que lo llene una pareja no quiere decir que les va a salir igual. No. ¿Ok? Es percepción individual, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más, María? Bueno, tenemos el círculo familiar, que igual si bien nuestro instrumento que se utilice mucho, nos puede ayudar como un complemento para el genograma, ya que nos va a aportar información adicional acerca de cómo está la dinámica familiar. Se le va a pedir al paciente que dibuje un círculo y bueno, dentro de este círculo el paciente se va a representar a sí mismo y a sus familiares más cercanos o sus amigos, ¿verdad? Y bueno, depende del tamaño del círculo, eso significa, bueno, qué tanta influencia tiene sobre el paciente y su significado. Es importante también que el paciente identifique con nombre y parentesco los círculos que están alrededor de él. También es importante apuntar la fecha, ya que pues todos estos cambios se dan a través del tiempo. La distancia entre él y otros miembros va a reflejar el grado de apego o alejamiento emocional. Y bueno, ya que el paciente termine de dibujar el círculo, nosotros o el médico va a poder identificar cómo está el sistema en cuestión de la comunicación, la jerarquía de poder, si existen alianzas familiares, cómo están las fronteras interpersonales y los espacios entre los miembros de la familia. Igual se puede aplicar de forma individual, bueno, a miembros de la familia, bueno, que ya sepan dibujar, leer, tengan una percepción acerca de su familia. Ajá. Y al final se le va a pedir al paciente que relate o explique cómo le gustaría que su vida familiar fuera en caso de que hubiera algún descontento dentro de su familia. De esta forma se va a poder intervenir para ver en qué ámbitos, en qué contextos se va a poder mejorar la relación familiar.
bien. ¿Alguien que quiera comentar algo de círculo familiar? El año pasado lo hicimos en una sesión, no sé si se acuerdan. Alguien lo llenó y luego lo presentamos en un caso. Doctora, ¿Sí? Ajá. yo leí que más que nada se utilizaba para cuando en realidad hay un problema con un integrante en específico. No sé si sea real, lo leí en una página de médicos familiares, pero sí decía que era más cuando el problema estaba nada más en un integrante y se utilizaba para mostrarle como la perspectiva que está teniendo él y ahora sí trabajar con el problema que tiene el paciente. Ajá. Y pues más que nada es más para eso, como un nuevo o otro método para una solución que tenga... Es que y otro uso también es, ¿verdad? Pues obviamente los niños no van a saber si hablar de la comunicación o no contestar algún otro instrumento es muy bueno para niños tener una perspectiva. De hecho, lo hacen mucho en las escuelas, cuando dibujan a su familia, y desde que dibujas a tu familia, ves qué integrante dibujan más grande, cuál más chiquito, cuál más lejano, cuál está cerca de mí. Es la perspectiva del menor, ¿verdad? Es como la situación. ¿Ok? Muy bien. ¿Algo más, Mari, de círculo familiar? Pues en sí sería lo más importante. Debido a su difícil interpretación, bueno, pues se usa más bien como un complemento, como lo que comenta Coral. Y bueno, y como requiere muy poco tiempo de realizarlo, de 3 a 5 minutos, pues es un recurso muy útil si queremos obtener datos de forma concreta, más rápida. Bueno, ¿quién me puede hablar acerca del árbol familiar? Denise de León. Bueno, el árbol familiar es un instrumento que se utiliza para identificar conflictos o disfunciones. Es a partir de lo puede contestar todos los miembros de la familia a partir de los 15 años de edad. Hay otro árbol familiar que es para niños, que es a partir de los 8 años. Bueno, ¿mande? Sí, adelante. Ah, sí, bueno, en donde las siglas de APGAR familiar, A de adaptación, P de participación, G de gradiente de recurso personal, A de afecto y R de recursos. Como mencioné, es un cuestionario por persona que está dentro de la familia y pues se va puntuando de 0 a 4, en donde la puntuación normal va entre 17 y 20, y creo que la familia que está muy afectada es, creo que debajo de 9. Y pues ya, es lo que me acuerdo. Bueno, como vemos, el árbol familiar es un instrumento que va a evaluar de forma individual a cada uno de los miembros de la familia el grado de satisfacción en algún momento determinado. Y bueno, se va a aplicar a miembros de la familia que sean mayores de 15 años. Puede ser aplicado a todo tipo de familias. Entre más individuos sean entrevistados, mayor será la visión de la funcionalidad familiar y por lo tanto será más válido y confiable. También se le puede aplicar a miembros de la familia con padecimientos crónicos que comiencen a presentar síntomas inespecíficos o somatizaciones en los cuales no sea una causa biomédicamente. Bueno, los componentes que va a evaluar el árbol familiar pues son la adaptabilidad, que es la capacidad de utilizar los recursos intrafamiliares para la solución de las situaciones inesperadas que se presenten en la familia. La participación, que es la capacidad de poder compartir los problemas, de poder comunicarse para llegar a una buena toma de decisiones. El crecimiento, que es la capacidad de poder cursar de manera madura cada etapa del ciclo vital, permitiendo la individualización y la autonomía de cada uno de los miembros de la familia. El afecto, que es el poder expresar de forma cariñosa, preocuparse por el bienestar de cada uno de sus miembros de la familia. La relación, pues, evalúa más que nada el grado de satisfacción acerca del tiempo que la familia pasa.
Ok, y a cada uno de estos componentes se le va a asignar un valor numérico en el cual es 0, 1 y 2. El 0 es casi nunca, 1 algunas veces y 2 casi siempre. A mayor puntuaje, mayor funcionalidad familiar, como podemos ver en esta tabla. En un rango de 0 a 3, bueno, nos estaría hablando de una familia altamente disfuncional. De 4 a 6, una disfunción moderada. Bueno, como comentamos, a mayor puntaje, pues es una familia funcional. También está el árbol familiar en niños, que se aplica en menores de 8 años. Evalúa los mismos componentes y, bueno, la calificación pues es similar a la del árbol de adultos. ¿Quién me puede hablar acerca de FACES? Bueno, FACES 3 evalúa 3 dimensiones. En este caso es la adaptabilidad, cohesión y comunicación. Este tipo de cuestionario se puede realizar en mayores de 10 años y pues puede ser en parejas sin hijos y con hijos adolescentes o pareja en etapa de retiro. Este se va a basar en 20 ítems, ¿ok? En 20 preguntas, las cuales se van a calificar de manera de nunca, casi nunca, algunas veces, casi siempre y siempre. Y se va a calificar del 1 al 5. Entonces, este tipo de ítems nos va a llevar a 2 clasificaciones, la cual va a ser de cohesión y de adaptabilidad. Los números nones nos van a hablar de una clasificación en cuanto a cohesión y los números pares nos va a hablar de acuerdo a adaptabilidad. La cohesión, la clasificación de cohesión nos va a hablar de una familia no relacionada, semirrelacionada, relacionada y aglutinada. Y la de adaptabilidad nos va a hablar de una familia rígida, estructurada, flexible y caótica. ¿Ok? Este tipo de instrumento pues puede valorarnos, por ejemplo, una familia que sea rígida, que no pueda, que tenga dificultad para asumir los cambios de sus hijos en decisiones, o en este caso en etapas de expansión. Y pues también la cuestión puede hablar del grado en el cual los miembros van a tener un sentido de unión y pertenencia. ¿Esto qué puede decirnos? Pues es que puede existir demasiada proximidad en la familia y nos puede hablar de una familia aglutinada y obviamente una familia que tenga carencia de ello, o sea, que sea desapegada, pues puede hablarnos de una cohesión que no esté relacionada. Bueno, es más o menos lo que yo leí. Ok, muy bien. Bueno, vemos que el FACES está integrado por 3 dimensiones: la adaptabilidad, la cohesión y la comunicación. Pero al momento de evaluar a la familia, solo va a tomar 2 variables, la adaptabilidad y la cohesión. La adaptabilidad se refiere a la capacidad del sistema familiar para reajustarse en sus roles, sus reglas y, bueno, también su estructura para afrontar situaciones inesperadas en la familia. Y la cohesión se refiere al grado de vinculación que mantienen los miembros de la familia de diferentes subsistemas. Y la comunicación pues nos va a ayudar mucho a que estas 2 variables se mantengan en funcionamiento óptimo. Bueno, vemos que son 20 ítems, como lo comentó Denise, en el cual se va a aplicar individualmente o puede ser autoaplicado. Y bueno, para la calificación de cohesión se va a sumar los puntuajes de los nones. Por ejemplo, 1, 3, 5, 7. Y para la suma de adaptabilidad se va a tomar en cuenta los puntajes en pares. Por ejemplo, vamos a sumar la pregunta 2, 4, 6, 8. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Por decir que en la calificación de cohesión nuestro paciente haya tenido una calificación de 40. Esto nos habla de una cohesión semirrelacionada. Por decir que en la adaptabilidad nuestro paciente ya tiene una calificación de 27, el cual lo clasifica en flexible.
Entonces, vamos a tipificar la familia como, de acuerdo al resultado, semirrelacionada, flexible, lo que nos da como resultado una familia flexiblemente semirrelacionada. Y también habla Frases de que en los extremos, por ejemplo, una familia aglutinada o caótica, bueno, nos habla de una mayor disfuncionalidad en la familia. Eso sería todo. Okay, muy bien. ¿Dudas o preguntas, chicos? No, sí quedaron claros los instrumentos que vimos. Sí, doctora, tengo una duda del APGAR. Es que, bueno, yo encontré uno que medía de 3 puntos y hay uno que mide 5. Sí, ajá. Entonces no sé cuál es el correcto, porque creo que el Ansures maneja el de 5 y creo que el de Huerta maneja el de 3. Pues mira, es igual, realmente cualquiera de las dos instrumentos que utilices en cuanto a ítem nos van a hablar del mismo resultado, va a ser lo mismo. Entonces, yo creo que lo que vamos a hacer es que vamos a tomar en cuenta para el examen los instrumentos a los que hizo referencia Mari. Okay. Lo de funcionalidad también se quedó abierto porque quería ver esta clase también y ver todos los instrumentos más complicados. Ya la otra parte de instrumentos es de calidad de vida y es que podemos ver aparte de la funcionalidad. Pero vamos a tomar en cuenta los que se vieron en la clase, ¿ok? Para evitar de que yo contesté conforme a uno y unos conforme a otro, porque siempre se un show. Pero es igual, o sea, no pasa nada. ¿Dudas? ¿Alguna otra duda o pregunta? Doctora, ¿y como cuánto es recomendable, o sea, para una familia mínimo cuántos instrumentos aplicar? ¿Mínimo qué? ¿Cuántos instrumentos aplicar? No hay un número de instrumentos. Lo que yo quiero que les quede claro es que el instrumento que vayan a utilizar esté realmente justificado. Por eso tenemos que ver muy bien los integrantes de la familia, la estructura familiar, las crisis por las que están pasando, cómo está el reajuste de los roles, pero no hay un número límite o máximo de instrumentos. Ahora tampoco, si voy a estudiar una familia, le voy a poner todos los instrumentos que vimos. Pues no, a lo mejor si es una familia que tiene un problema, por ejemplo, Laura, a ti te tocó la familia Mármol, ¿no? De familia famosa. Sí. Bueno, ahí la cuestión es que tienen un niño en adopción. Sí. ¿Verdad? Entonces, ya te hice la corrección de que pues había ese tipo de crisis, que aunque hay un deseo enorme por ser padres, hay un problema de infertilidad y tienen esa crisis porque de crecimiento, ¿verdad? Por aumento por un integrante, sin embargo, el integrante es adoptado. Entonces, es una familia que no vivió un embarazo, es una familia que tuvo un trámite, es una familia que tuvo que tener una evaluación para ver si eran aptos o no de ser padres, ¿verdad? Cuando una pareja puede procrear, pues nadie nos evalúa si somos aptos o no aptos, ¿verdad? Nada más te embarazas si tienes un hijo. En adopción es diferente. Entonces, por eso yo te decía en la tarea, tienen un niño que adoptaron, ¿verdad? Entonces, depende de la situación familiar, es el instrumento que yo voy a utilizar. Por ejemplo, a lo mejor si tenemos una familia muy caótica, pero están dispersos, ¿verdad? Vamos a hablar de que pues obviamente tengo que evaluar con el FACES 3 para ver realmente si están aglutinados y esa aglutinación es estructurada o no estructurada, o realmente es una familia amalgamada, necesito ese tipo de instrumentos. A lo mejor nada más les voy a poner una APGAR familiar para ver la percepción. Si veo que es una familia y donde hay homeostasis familiar, donde no hay una crisis, pues bueno, pues a lo mejor con una APGAR evalúo el subsistema conyugal, porque ahí, pues ahí se hace, ¿verdad? Pero no hay un límite ni tampoco está escrito que tenemos que aplicarles todos los instrumentos, porque a final de cuentas todos nos van a hablar de disfunción o función familiar. ¿Ok? Depende si hay niños, depende si hay personas con capacidades diferentes,
depende si hay un síndrome de cuidador. Por eso agregué la otra sesión de calidad de vida, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Hay muchas familias que tienen pacientes cuidadores informales, ¿verdad? Que ya tienen una sobrecarga del cuidador. Pues bueno, a lo mejor esa persona necesita apoyo y le tengo que poner la evaluación de escala de Sarit para ver si realmente existe una sobrecarga en uno de los integrantes en particular. ¿Ok? Pero no hay un límite. ¿Sí? Muy bien. Sí. Otra pregunta. Sí, de esta escala de las fases 3, es que también, bueno, yo ya había leído o me adelanté porque leí por error. Es lo mismo que modelo Olson de cohesión y flexibilidad. Porque en una clase previa ya habíamos hablado lo que era cohesión. Así es. Pero es simplemente porque lo mencionan como un modelo circunflejo. Ajá. Circunflejo. Son diferentes, pero al final de cuentas, ambos miden lo mismo. Ok. ¿Ok? Muy bien. ¿Algo más? ¿No? Bueno, pues muy bien, Mari. Yo creo que bastante clara la clase, muy bien administrado el tiempo, todo muy bien. Es importante que lean muy bien los instrumentos para que logren entender cuál voy a aplicar, cuál no, ¿ok? Muy bien, excelente. Bueno, ahora sí, a disfrutar su puente. Nos vemos. Bye bye. Bye. Bye.